Aquella mañana, el cielo de la Ciudad de México estaba pesado, cubierto por nubes que parecían arrastrar el cansancio de toda la ciudad. Marina llegó temprano, como siempre. El olor a desinfectante aún era fuerte en el pasillo del piso 15 de Datanova, y el sonido constante de los teclados se mezclaba con el zumbido de los ventiladores del servidor. Mientras empujaba el carrito de limpieza, observaba a lo lejos los rostros tensos de los ingenieros, ojeras profundas, murmullos de frustración y ese aire típico de quien intenta arreglar algo que no comprende del todo. Marina sabía exactamente qué estaban haciendo mal. Lo sabía porque ya había estado allí, del otro lado de la línea de código, antes de que la vida la colocara en el uniforme azul y la hiciera invisible. Limpiaba las mismas mesas donde un día soñó con estar sentada, revisando algoritmos, planificando arquitecturas complejas, debatiendo ideas con colegas. A veces, el sonido de una discusión técnica hacía que su pecho se apretara, no de rabia, sino de nostalgia. Pero ese día, algo era diferente. El murmullo era más tenso de lo habitual. Marina oyó, sin querer, la voz firme e impaciente de Felipe Castillo resonar desde la sala de reuniones. Hasta una de las de limpieza podría hacerlo mejor. Las palabras, lanzadas con desprecio, atravesaron la puerta y la golpearon como un puñetazo. Se detuvo un instante, respiró hondo y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Una especie de límite invisible que se rompía. Marina continuó con su trabajo, pero la frase no salía de su cabeza. Con cada pasada del trapo sobre las mesas frías, sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por estar allí, invisible, aún teniendo el conocimiento que podría resolver aquello. Rabia por saber que alguien como Felipe, tan convencido de su propia genialidad, fuera incapaz de ver el valor humano a su alrededor. Toda la empresa estaba al borde del colapso. Sistemas colgándose, clientes furiosos, reuniones de emergencia cada hora. Y aún así, nadie pensaba en escuchar a quien no vestía traje. Marina miró por la ventana y vio su reflejo en el vidrio, el gafete con el nombre Servicios Generales colgando del cuello. Era casi irónico. Por dentro seguía siendo ingeniera. Solo el mundo lo había olvidado. Cuando terminó el piso, empujó el carrito hasta el depósito y se apoyó contra la pared fría. Permaneció allí unos minutos, en silencio. Pensó en cuántas veces había tenido que tragarse el orgullo desde que aceptó aquel empleo. Pensó en el diploma guardado dentro de una caja en el armario del cuarto, con los bordes arrugados y un leve olor a moho. Todo aquello parecía tan distante, como si perteneciera a otra vida. Pero había algo en aquella mañana, tal vez la humillación, tal vez el cansancio de esconderse, que le hizo sentir que no podía callar más. Cuando el ruido de la reunión disminuyó, se arregló el uniforme, respiró profundo y entró en la sala. Nadie notó su presencia al principio, hasta que su voz, firme y sorprendentemente serena, rompió el aire pesado. Dijo que sabía qué estaba causando las fallas en el sistema y que podía resolverlo. Por un instante, el silencio pareció durar una eternidad. Las risas comenzaron antes de que terminara la frase. Uno de los directores tosió para disimular, otro movió la cabeza con desdén, y Felipe cruzó los brazos, evaluándola como quien observa un insecto curioso. Marina no retrocedió. El silencio incómodo que siguió fue roto solo por la voz de él. Y cargada de ironía, si lo logras en una semana serás gerente. La frase resonó en la sala como una provocación cruel, algo que todos esperaban que no tuviera el valor de aceptar. Pero ella solo asintió, sin temblar. En ese instante nadie lo notó, pero algo cambió en el aire. Felipe, aunque se burlaba, percibió un brillo diferente en sus ojos. No la mirada de quien quiere probar algo a alguien, sino la de quien finalmente decide recuperar su propia dignidad. Marina salió de la sala con el
corazón acelerado, el uniforme pegado a la espalda por el sudor, pero con una convicción que hacía mucho no sentía. En el pasillo, el ruido de los teclados parecía distante. Diego Hernández, el joven analista que siempre la saludaba con amabilidad, la vio salir de la sala y corrió tras ella. Le preguntó, con tono confundido, si realmente pensaba intentarlo. Ella respondió solo con un sí corto, casi susurrado, y siguió directamente hacia el departamento de TI. El ambiente allí era una mezcla de caos y desorden, cables esparcidos, monitores parpadeando, reportes incompletos. Marina observó durante unos minutos, absorbiendo cada detalle, y sintió despertar su antigua mente de ingeniera. En cuestión de segundos, percibió patrones que nadie parecía notar. Bucles de procesamiento innecesarios, consultas SQL que bloqueaban el sistema y hasta fallas de memoria que drenaban el servidor. Diego la observaba en silencio, dándose cuenta de que aquella mujer con una escoba en las manos veía lo que 10 analistas no podían ver. En ese momento, Marina, por primera vez en años, se sintió viva de nuevo. En los minutos siguientes, Marina se sumergió en líneas de código que parecían un enredo sin lógica. Mientras los demás hablaban de reiniciar servidores e instalar paquetes, ella identificaba patrones que nadie más veía. Era como reencontrar un idioma que conocía de memoria, pero que no hablaba hacía años. Cada error de sintaxis, cada proceso trabado, todo tenía sentido para ella. Diego observaba fascinado, mientras Marina garabateaba soluciones en un cuaderno viejo que usaba para anotar las tareas de limpieza. El contraste era casi simbólico. En aquellas páginas manchadas de productos químicos, dibujaba el mapa para salvar una empresa que ni siquiera sabía que la necesitaba. En pocas horas ya tenía un plan claro para reestructurar la base de datos y optimizar el sistema de inicio de sesión. Era audaz, arriesgado, pero posible, y en ese instante se dio cuenta de que la confianza que había dormido dentro de ella comenzaba a despertar poco a poco, una línea de código a la vez. A medida que avanzaba la tarde, el ambiente en TI empezaba a cambiar. Diego, contagiado por su energía, la ayudaba sin cuestionar, revisando registros y probando scripts. Otros empleados se acercaban, curiosos, por entender quién era aquella mujer que hablaba con tanta seguridad sobre hilos y caché. Marina respondía sin arrogancia, explicando con paciencia, como quien sabe que el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. El sonido de los ventiladores del servidor era casi una banda sonora para su renacimiento. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, sintió el cuerpo cansado, pero la mente vibrante. Por primera vez desde que vestía aquel uniforme azul, Marina no quería irse. Se quedó frente al monitor, observando el sistema responder a los primeros ajustes, y un escalofrío recorrió sus brazos. Era solo el comienzo, pero algo dentro de ella le decía que ese día sería recordado por mucho tiempo. Cuando el ascensor cerró las puertas y el último empleado se marchó, Marina permaneció allí, sola, con el sonido de los servidores y el parpadeo de las luces frías iluminando parcialmente su rostro cansado. Sacó su viejo celular y comenzó a anotar los cambios que tendría que implementar. Cada anotación venía acompañada de un recuerdo: las madrugadas en la UNAM, los proyectos ambiciosos en Global Tech, el día en que recibió la carta de despido y vio todo derrumbarse. Aquel momento parecía una reparación silenciosa. No había público ni aplausos, solo la certeza íntima de que aún tenía algo que ofrecer. Mientras escribía, un nudo se formaba en su garganta, no de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio y rabia contenida. Por primera vez en años no se veía como víctima de las circunstancias, sino como alguien a punto de retomar el control. Cuando llegó a casa, ya pasaban de las 10 de la noche. El pequeño departamento en Iztacalco olía a
café recalentado y a productos de limpieza. Marina dejó la mochila en el suelo y se sentó a la mesa, abriendo la vieja computadora portátil que apenas soportaba ejecutar el editor de texto. Aún así, trabajó hasta tarde, revisando el plan. Las líneas de código se transformaban en promesas de estabilidad, de respeto, de futuro. Con cada error que corregía, imaginaba el rostro de Felipe y de los directores viendo el sistema funcionar. Sonrió sola, una sonrisa discreta, casi tímida. Sabía que sería difícil, que enfrentaría desconfianza, tal vez incluso sabotaje, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo tenía un motivo real para levantarse al día siguiente, y eso era más poderoso que cualquier cargo o título. A la mañana siguiente, Marina llegó antes del amanecer. El edificio aún estaba medio dormido, y el sonido de la aspiradora resonaba por los pasillos vacíos. Llevaba el uniforme de siempre, pero debajo de él cargaba algo que nadie podía ver, una confianza discreta, una llama reavivada. Tan pronto terminó las tareas básicas, fue directamente al sector de TI. Diego ya la esperaba, con 2 tazas de café y una mirada cómplice. Sin necesidad de decir nada, comenzaron a trabajar. Marina ajustaba los parámetros de memoria, probaba scripts, limpiaba redundancias en la base de datos. El sistema, antes lento e impredecible, comenzaba a responder de manera fluida, casi como si se hubiera liberado de un peso. Cada avance traía una satisfacción silenciosa, un recordatorio de que el talento, aunque olvidado, nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para ser escuchado. Cerca de las 11, el ambiente en el piso empezó a cambiar. Algunos técnicos notaron que el sistema ya no se colgaba y que reportes antes imposibles se generaban en minutos. Comenzaron los comentarios. ¿Quién está haciendo eso? ¿Qué cambió? Cuando descubrieron que era Marina, la sorpresa fue general. Algunos rieron, otros dudaron, pero Diego los enfrentó con firmeza. Dijo que ella sabía lo que hacía. En medio de ese alboroto, Felipe bajó para verificar personalmente los resultados. Aún no sabía cuánto habían avanzado las cosas. Marina, al verlo acercarse, sintió el estómago apretarse, pero se mantuvo serena. Mostró las métricas, explicó los cambios, y él escuchó en silencio, sin expresar emoción alguna. Al final, solo dijo, «Veremos si eso funciona en producción». Fue suficiente para dejarla aún más decidida. Ese «veremos» sonó como un desafío, y Marina estaba lista para vencerlo. Esa tarde transcurrió con un ritmo tenso, como si el aire en la oficina estuviera cargado de expectativa. Marina y Diego corrían pruebas una tras otra, comparaban registros y ajustaban scripts, mientras otros empleados pasaban curiosos por la sala, fingiendo indiferencia. El reloj parecía moverse demasiado despacio. En cada pausa, Marina pensaba en cómo un simple error podría acabar con todo. No solo con el desafío, sino también con su oportunidad de recuperar su propia historia. Recordaba la promesa de Felipe, «Serás gerente», y trataba de no dejarse llevar por la esperanza. Para ella, lo más importante no era el cargo, era ser escuchada, ser reconocida. Cuando el sistema finalmente mantuvo la estabilidad durante 3 horas seguidas, Diego soltó un suspiro de alivio. «Funciona», murmuró. Marina solo asintió. En el fondo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, y que sería pública. Por la noche, mientras apagaba las luces y guardaba sus anotaciones, Marina se cruzó en el pasillo con Roberto Torres, el director comercial. Él siempre la había tratado con condescendencia, y ahora la miraba con una mezcla de desprecio y amenaza velada. «Te estás metiendo donde no te llaman», dijo, en un tono mitad broma, mitad advertencia. Marina no respondió, solo siguió caminando, manteniendo la mirada firme, aunque por dentro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No lo sabía,
Pero aquel hombre tenía motivos personales para querer que el sistema siguiera fallando. Contratos externos, comisiones ocultas, intereses que desaparecerían si ella tenía éxito. Al llegar a casa, Marina pensó en aquellas palabras y sintió un peso distinto, algo que no provenía del trabajo, sino de la conciencia de que estaba tocando fuerzas que preferían el caos a la transparencia. Aún así, decidió seguir adelante. Ya había enfrentado cosas peores. A la mañana siguiente, el ambiente en Datanova era diferente. Corría un rumor por los pasillos, algo entre la curiosidad y la incredulidad. Todos sabían que la limpiadora estaba metida en los sistemas y algunos decían que Felipe había perdido la razón al permitirlo. Marina llegó puntual como siempre y fingió no oír los comentarios. El uniforme la protegía de cierta forma. Todavía la mantenía lo suficientemente invisible como para trabajar en paz. Pero por dentro, el corazón le latía acelerado. Sabía que estaba a punto de demostrar algo que podría cambiar no solo su propia vida, sino también la forma en que aquella empresa valoraba a las personas. Diego la esperaba en la sala de servidores, con ojeras profundas y un termo de café. Habían pasado buena parte de la madrugada revisando líneas de código y simulando escenarios. Todo parecía listo para la presentación programada para el final del día. Mientras el reloj avanzaba, Marina repasaba mentalmente cada detalle. Había algo casi ritual en aquel proceso. Verificar las dependencias, limpiar la caché, probar los accesos. Con cada comando ejecutado, recordaba los días en que trabajaba en proyectos millonarios y cuánto disfrutaba frente a un monitor. Ahora hacía lo mismo, pero sin el gafete de ingeniera, sin estatus, sin equipo. Y eso, de alguna forma, lo hacía más puro. Solo era ella y el código. Ninguna política corporativa, ninguna vanidad. Solo el deseo genuino de resolver un problema con honestidad. Cerca de las 4 de la tarde, Diego avisó que la directiva ya estaba reunida en la sala de conferencias. Marina respiró hondo, se arregló el cabello, se limpió las manos en el uniforme y caminó hacia la puerta. Cada paso resonaba como un recordatorio. Ese era el momento que había esperado durante años. La sala de conferencias estaba llena. Felipe, impaciente, manipulaba su celular mientras el resto de la directiva intercambiaba comentarios discretos. Marina entró en silencio, sintiendo el peso de las miradas. No hubo aplausos ni gestos de ánimo, solo expectativa y escepticismo. Diego ajustó el proyector, conectó el sistema y abrió el panel principal. Marina se colocó al lado, con una calma que parecía contradecir el nerviosismo evidente en sus manos. Comenzó a explicar lo que había hecho: reestructuración de índices, optimización de consultas, ajuste de parámetros de caché. Usaba un lenguaje simple, directo, sin tecnicismos innecesarios. Aún así, era imposible no percibir la seguridad con que hablaba. Durante algunos minutos, el silencio en la sala fue absoluto, hasta que, de repente, el sistema se encolgó. La pantalla se congeló y el sonido del ventilador se intensificó. Roberto Torres se inclinó en su silla, con una sonrisa disimulada. «¿Eso es lo que ibas a mostrar?», soltó con tono ácido. El aire se volvió denso. Diego miró a Marina esperando su reacción, pero ella permaneció inmóvil unos segundos, observando la pantalla congelada. Luego respiró hondo, se acercó al teclado y comenzó a analizar los registros. Las líneas de error pasaban rápidamente ante sus ojos, pero algo no cuadraba. Los datos que aparecían no eran los que había preparado. Un olor a traición empezó a tomar forma. En cuestión de minutos descubrió lo que había sucedido. Los archivos de prueba habían sido sustituidos por versiones corruptas, con nombres casi idénticos. Roberto desvió la mirada, fingiendo estar concentrado en su portátil. Entonces, Marina levantó la cabeza y dijo,
con voz firme, que los datos habían sido manipulados. Un murmullo recorrió la sala. Felipe frunció el ceño, confundido, y le pidió que lo demostrara. Ella simplemente respondió que haría algo mejor, una prueba en vivo, con datos reales, sin ningún archivo intermedio. Felipe autorizó la prueba con un leve gesto, una mezcla de desafío y curiosidad. Marina se sentó, se conectó directamente a la base de producción y escribió los comandos con firmeza. La sala observaba en silencio, como si el sonido de las teclas fuera el único ruido permitido. Cuando presionó Enter, el sistema comenzó a ejecutarse. Durante unos segundos, todos contuvieron la respiración y entonces, como si se rompiera un hechizo, las pantallas se actualizaron. Los informes que antes tardaban minutos aparecieron en segundos. Las consultas que solían bloquearse fluían sin interrupción. El gráfico de estabilidad mostraba un 99,8% de eficiencia. Nadie podía creer lo que veía. Marina, inmóvil, solo observaba los resultados formarse ante ella, sintiendo una mezcla de alivio e incredulidad. Por dentro, el corazón le latía tan fuerte que parecía llenar todo el silencio de la sala. Felipe se levantó lentamente, mirando la pantalla como quien intenta comprender un milagro técnico. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, pero la pregunta sonó más como un reconocimiento que como una duda. Roberto intentó justificarse, diciendo que debía haber ocurrido algún error en los archivos, pero las evidencias eran demasiado claras. Los registros mostraban accesos recientes a los directorios alterados, y era su nombre el que aparecía en los logs. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Felipe lo observó por unos segundos y luego volvió la mirada hacia Marina. Había algo distinto en su expresión, una mezcla de respeto y vergüenza. Por primera vez, veía más allá del uniforme. Marina no celebró, no sonrió, solo respiró hondo, como quien termina una carrera demasiado larga. La sensación no era de victoria, sino de justicia, y mientras los directores intercambiaban miradas atónitas, ella solo pensó que, ese día, había recuperado lo que el mundo le había arrebatado, el derecho a ser tomada en serio. La reunión terminó en un silencio incómodo. Nadie sabía muy bien qué decir. Felipe solo pidió que todos salieran, excepto Marina. Cuando la puerta se cerró, permaneció unos segundos de pie, mirando su propio reflejo en el vidrio de la ventana. Dijo, con voz baja, que nunca imaginó que alguien de limpieza pudiera entender aquel sistema mejor que los ingenieros que él mismo había contratado. Marina no respondió de inmediato. Todavía sentía el cuerpo tembloroso, el sudor frío escurriéndole por la nuca. No había espacio para el orgullo, solo un enorme cansancio y una punzada de alivio. Felipe entonces le pidió que explicara, paso a paso, lo que había hecho. Ella tomó el cuaderno arrugado y comenzó a detallar las correcciones, los errores que los demás habían ignorado y los puntos de vulnerabilidad que debían ser ajustados. Él la escuchó en silencio, sin interrumpir, y a medida que pasaba las páginas, su expresión cambiaba. Cuando terminó, él extendió la mano y dijo simplemente, «Me equivoqué». Fueron dos palabras simples, pero que pesaban como una disculpa verdadera. Marina estrechó su mano, todavía sorprendida, y escuchó cuando él le dijo que quería verla al día siguiente, a las 9 de la mañana. No explicó el motivo ni dio detalles, solo salió de la sala dejándola sola, mirando su reflejo en el vidrio, el uniforme, el gafete, el cuaderno entre las manos. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. En ese instante, Marina comprendió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No se trataba solo de demostrar su capacidad, se trataba de recuperar el respeto que tantas veces le había sido negado. Y por primera vez en mucho tiempo, salió del edificio sin bajar la cabeza. Esa noche,
Marina caminó por las calles bulliciosas de la Ciudad de México con una ligereza que hacía mucho no sentía. El tráfico, las bocinas, los vendedores gritando en los cruces, todo parecía parte de una sinfonía que ahora escuchaba de otra manera. Cada paso traía una sensación de liberación silenciosa. Cuando entró al metro, observó a las personas a su alrededor. Trabajadores cansados, estudiantes con audífonos, madres equilibrando bolsas y niños. Era una multitud de invisibles, como ella lo había sido durante tanto tiempo. Y fue en ese momento cuando comprendió el verdadero peso de lo que había sucedido. No era solo una victoria personal. Era un recordatorio de que el valor de una persona no depende del gafete que lleva. Sostuvo con fuerza el pasamanos, mirando su reflejo en el vidrio del tren, y por primera vez le gustó lo que veía allí. En casa, abrió la ventana y dejó entrar el aire frío de la noche. El barrio estaba en silencio, y el sonido distante de una vieja radio venía de algún apartamento vecino. Marina se sentó a la mesa y, sin pensarlo mucho, comenzó a escribir una carta. No estaba dirigida a Felipe, ni a la directiva. Era para ella misma, una especie de registro íntimo de lo que había vivido aquel día. Escribió sobre la humillación, el miedo, la rabia, pero también sobre el valor que había encontrado cuando nadie creía en ella. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo colocó dentro de la misma caja donde guardaba el diploma de la UNAM. Sonrió al ver que, por alguna razón, aquel diploma ya no parecía un símbolo de derrota. Era solo parte de una historia que por fin volvía a tener sentido. Antes de dormir, Marina sintió algo simple y raro: paz. A la mañana siguiente, Marina llegó a Datanova con el corazón acelerado. Aún no sabía con exactitud por qué Felipe había pedido verla, pero algo dentro de ella le decía que el día sería importante. El ambiente en la oficina era distinto. Ya no había risas de burla, solo miradas curiosas y murmullos discretos. Algunos empleados incluso la saludaron con respeto, algo que nunca había ocurrido antes. Subió al piso 15, donde el sol entraba fuerte por las ventanas, iluminando el pasillo que tantas veces había recorrido, empujando el carrito de limpieza. Ahora caminaba con las manos vacías, pero con una nueva sensación de pertenencia. Cuando llegó a la sala de reuniones, Felipe ya la esperaba, acompañado por 2 directores. Había café sobre la mesa y una carpeta con su nombre impreso en la portada. Él le pidió que se sentara. Felipe comenzó diciendo que, después de la demostración del día anterior, había pasado la madrugada revisando el código y los informes. Dijo que no solo el sistema funcionaba mejor, sino que el rendimiento superaba las proyecciones más optimistas del equipo técnico. Y entonces colocó sobre la mesa una propuesta formal de ascenso. Gerente de Ingeniería de Sistemas, decía el título. Marina guardó silencio. Por un instante, el mundo pareció girar lentamente. Recordó todas las veces que fue ignorada, las entrevistas en las que escuchó «estás sobrecalificada», los meses limpiando pisos con las manos agrietadas. Felipe siguió hablando, pero sus palabras llegaban como un eco distante. Cuando finalmente pudo responder, su voz salió entrecortada. Dijo simplemente que aceptaba, no por orgullo, sino por respeto a la mujer que se negó a rendirse. Felipe, visiblemente conmovido, se levantó y dijo algo que nadie en la empresa le había escuchado antes, que estaba equivocado y que era hora de cambiar la cultura de Datanova de verdad. Esa misma tarde, Felipe convocó una reunión general en el auditorio de la empresa. El espacio, normalmente usado para anuncios fríos y reportes financieros, estaba lleno. Nadie sabía con certeza el motivo del encuentro, pero la curiosidad era evidente. Marina se sentó en las últimas filas, aún con el uniforme azul. No había tenido tiempo de cambiarse. Cuando Felipe subió al improvisado escenario, el murmullo cesó.
Comenzó hablando sobre los errores, la arrogancia y la importancia de escuchar a las personas, sin importar el cargo que ocupen. Y luego, sin rodeos, contó la historia. Dijo que la persona responsable de salvar el sistema no era un consultor externo ni un ingeniero senior, sino una empleada de limpieza llamada Marina López Rivera. Por un segundo, el silencio fue total. Después vinieron los aplausos, tímidos al principio, luego sinceros, largos, casi emocionados. Marina bajó la cabeza intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Felipe continuó, anunciando oficialmente su ascenso y presentando el nuevo proyecto interno, el programa Ideas Abiertas. Explicó que cualquier empleado de 1900, cualquier área, podría enviar propuestas de mejora para la empresa y que todas serían analizadas con seriedad. Dijo que el episodio de Marina le había demostrado que el talento no tiene jerarquía y que la innovación puede nacer en cualquier lugar. Cuando terminó, llamó a Marina al escenario. Ella subió despacio bajo una lluvia de aplausos y sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de gratitud. Miró al público y vio rostros que antes la ignoraban, ahora mirándola con admiración genuina. No pronunció un discurso ensayado, solo agradeció con voz sencilla y pidió una cosa: que nadie allí olvidara lo que había sucedido ese día, porque según ella, a veces el valor de una persona solo necesita una oportunidad para mostrarse. En los días siguientes, la rutina en Datanova comenzó a cambiar de forma perceptible. Aquel episodio, que antes podría haber sido olvidado como una simple curiosidad, se convirtió en tema constante en los pasillos. Empleados que antes apenas se saludaban empezaron a intercambiar ideas, compartir dificultades e incluso pedir ayuda entre departamentos. Marina, ahora con un nuevo gafete y una pequeña oficina en el mismo piso, donde antes limpiaba escritorios, observaba todo con una mezcla de asombro y responsabilidad. El poder nunca la había atraído, pero la posibilidad de transformar el ambiente, esa sí la movía. Pasó los primeros días reorganizando procesos, reevaluando la infraestructura y, sobre todo, escuchando a las personas. Se sentaba con técnicos, recepcionistas e incluso con el guardia de la entrada para entender cómo funcionaba realmente cada parte de la empresa. Descubrió fallas que iban más allá del código. Eran humanas, de comunicación, de empatía. Felipe, por su parte, parecía otro hombre, más tranquilo, más atento y, de alguna manera, más humano. Supervisaba de cerca el trabajo de Marina, pero sin interferir. Solo observaba, aprendiendo en silencio. Cierta mañana, la llamó a su oficina y le mostró un correo que había recibido de uno de los inversionistas más exigentes, felicitando por la mejora en el rendimiento de los sistemas y en la eficiencia general de la empresa. «Has cambiado el rumbo de Datanova», le dijo, y Marina respondió solo con una sonrisa discreta. Aún se sentía un poco incómoda con la idea de ser llamada gerente, pero comenzaba a entender que el respeto verdadero no provenía del título, sino de las acciones. Al final de ese día, antes de irse, pasó por el antiguo depósito de limpieza y vio el carrito aún apoyado en el rincón. Lo tocó con cariño, como quien se despide de una parte de su propio pasado. Con el nuevo programa Ideas Abiertas, comenzó a llegar un flujo inesperado de sugerencias. Al principio, Felipe pensaba que sería solo un entusiasmo pasajero, pero rápidamente se dio cuenta de que algo distinto estaba ocurriendo. Personas que nunca habían hablado en reuniones empezaron a enviar propuestas simples pero efectivas. Marina se tomaba el tiempo de leer todas. Entre decenas de ideas, una llamó su atención. Una propuesta de Rosa Martínez, una señora que trabajaba desde hacía años en el almacén y rara vez era notada.
Rosa sugería un sistema de etiquetas de colores para agilizar el control de materiales, algo básico pero brillante en su simplicidad. Marina la aprobó de inmediato, y en menos de una semana el método redujo el tiempo de búsqueda y reposición a casi la mitad. Cuando fue personalmente a agradecerle, Rosa se quedó sin palabras. Lloró, diciendo que nunca nadie había tomado en serio sus ideas. Marina la abrazó y le dijo, ahora eso va a cambiar. La historia se esparció por toda la empresa y la transformación cobró fuerza. Datanova, antes conocida por su ambiente tenso y competitivo, empezó a convertirse en un espacio más humano. Las reuniones se volvieron más colaborativas. Los departamentos comenzaron a comunicarse entre sí y por primera vez parecía haber un propósito común. Marina se había convertido en una especie de símbolo silencioso de resistencia, alguien que recordaba a todos de dónde venía y de lo que era capaz. A veces, la sorprendía verse a sí misma observando a los empleados desde las ventanas de vidrio, recordando los días en que pasaba desapercibida allí mismo, fregando el suelo que ahora pisaba como líder. No había rencor en su corazón, solo una serenidad que nace de quien ya ha tocado fondo y descubre que aún puede ascender. Con el paso de las semanas, los resultados comenzaron a mostrarse de manera concreta. Los sistemas de Datanova alcanzaron niveles de estabilidad que el equipo consideraba imposibles meses atrás. Los informes de rendimiento mostraban una reducción drástica de fallas y los clientes, antes insatisfechos, volvieron a firmar contratos. Los inversionistas, que ya habían considerado abandonar el proyecto, comenzaron a ver la empresa con nuevos ojos. Felipe, en una reunión con el consejo, mencionó el nombre de Marina como el punto de inflexión en la historia de la corporación. Ella se enteró por Diego, quien contaba con orgullo cada vez que el CEO la elogiaba públicamente. Aún así, Marina evitaba los reflectores. Prefería mantenerse en los bastidores, trabajando, probando, escuchando. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado revertir la crisis, respondía de manera sencilla, escuchando a quien nunca fue escuchado. Y esa frase, repetida por muchos en los pasillos, terminó convirtiéndose casi en un lema informal de la empresa. Pero no todo fue fácil. El éxito rápido trajo también nuevos desafíos. Algunos directores antiguos comenzaron a sentirse amenazados por la influencia de Marina y trataron de sabotearla de forma más sutil, retrasando decisiones, cuestionando informes, difundiendo dudas sobre su liderazgo. Marina lo notó, por supuesto, pero eligió no responder con confrontación. Sabía que el tiempo revelaría la verdad. Y así fue. Cuando el sistema pasó por una auditoría independiente y recibió la máxima calificación en eficiencia, las críticas cesaron. Felipe, una vez más, reunió al equipo y reconoció públicamente su papel. Ella no solo salvó el sistema, dijo, salvó la forma en que trabajamos. Marina escuchó esas palabras con un nudo en la garganta. No se trataba solo de tecnología, sino de respeto, algo que había aprendido a valorar mucho más que cualquier línea de código. 3 meses después, lo que comenzó como un experimento se convirtió en un caso de éxito comentado incluso fuera de la empresa. Datanova aparecía en revistas y portales de negocios como ejemplo de transformación cultural. La foto de Felipe y Marina, uno al lado del otro, en una conferencia interna, se volvió viral en las redes con la leyenda: la ingeniería también se barre con humildad. Era curioso ver cómo la ironía de esa frase se había transformado en símbolo de cambio. Felipe, que antes no escuchaba a nadie, ahora se esforzaba por caminar por los distintos sectores, preguntando a las personas qué pensaban de las nuevas ideas. Marina observaba todo con satisfacción, pero también con cierta distancia. Sabía que no quería ser tratada como una heroína. Quería que lo que había vivido dejara un legado real. Y poco a poco, ese legado tomaba forma en cada rincón de la empresa.
Una tarde de viernes recibió una llamada inesperada. Un representante de Global Tech Internacional, su antigua empresa, solicitando una reunión. Casi no lo creyó. La voz del otro lado decía que habían seguido el caso de Datanova y estaban interesados en una alianza de integración entre sistemas. Marina guardó silencio unos segundos, procesando lo que eso significaba. La misma empresa que la había despedido sin aviso ahora buscaba su ayuda. Cuando colgó, se sentó un momento, mirando la ciudad por la ventana de su oficina. El sol se reflejaba en los cristales de los edificios como un enorme espejo, y ella se vio allí, multiplicada en muchas versiones. La ingeniera, la limpiadora, la mujer que se negó a rendirse. Sonrió con serenidad. Ya no había rencor, solo la sensación de que la vida a veces cierra los ciclos con una hermosa ironía. La reunión con Global Tech tuvo lugar la semana siguiente, en una sala acristalada con vista al Paseo de la Reforma. Marina llegó acompañada de Felipe, quien insistió en mostrar que Datanova ahora era una empresa diferente. Los ejecutivos de Global Tech parecían incómodos, especialmente cuando ella se presentó. Ninguno la reconoció de inmediato hasta que uno, el más veterano, abrió los ojos con sorpresa y murmuró su nombre. Marina mantuvo un tono profesional, presentó los resultados de Datanova y explicó la propuesta de colaboración con claridad y seguridad. El silencio respetuoso que siguió al final de su exposición decía más que cualquier elogio. Cuando Felipe cerró la reunión, estrechando las manos de los representantes, uno de ellos se volvió hacia Marina y dijo: «Deberíamos haberte escuchado antes». Ella solo sonrió, sin rencor, y respondió: «Todo sucede cuando tiene que suceder». Al salir del edificio, el aire fresco de la avenida le golpeó el rostro como un recordatorio de que el tiempo había hecho su trabajo. Felipe caminaba a su lado, visiblemente orgulloso. Por primera vez, él parecía verla no solo como una empleada brillante, sino como una compañera de visión. En el camino de regreso, comentó que pensaba crear un programa de formación cruzada entre áreas, algo que permitiera a cualquier empleado aprender sobre otras funciones, desde limpieza hasta ingeniería, desde atención al cliente hasta desarrollo. Marina adoró la idea y prometió ayudarlo a diseñar el proyecto. Dijo que, si algo así hubiera existido años atrás, quizá ella nunca habría sido invisible. Felipe respondió solo con un gesto silencioso, y ambos siguieron caminando lado a lado, cruzando la calle entre los autos, como si simbolizaran el inicio de una nueva etapa, no solo para la empresa, sino también para ellos, como seres humanos transformados por la humildad y la escucha. El proyecto de 1910, Formación Cruzada, comenzó como una simple propuesta interna, pero rápidamente ganó fuerza. Marina y Felipe diseñaron un cronograma que combinaba teoría y práctica. Los ingenieros pasarían un día acompañando el trabajo de limpieza. El personal administrativo aprendería nociones básicas de mantenimiento de red, y los auxiliares tendrían la oportunidad de entender cómo funcionaban los sistemas que mantenían viva la empresa. Al principio, muchos lo consideraron extraño, hasta incómodo, pero bastaron pocas semanas para que el impacto fuera visible. Personas que nunca habían cruzado una palabra comenzaron a verse de otra manera. Los departamentos empezaron a desaparecer y en su lugar surgió una sensación de pertenencia colectiva. Marina observaba todo con una alegría silenciosa, recordando cómo, meses atrás, nadie siquiera la notaba empujando el carrito por los pasillos. Durante una de esas sesiones, un joven ingeniero le confesó que nunca había pensado en quién limpiaba su escritorio cada día. Dijo que se sentía avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Marina lo escuchó, sonrió y respondió simplemente: aprender es eso, darte cuenta de lo que siempre estuvo frente a tus ojos.
Era curioso ver cómo un gesto tan sencillo podía abrir tantas puertas dentro de las personas. Al final del mes, Felipe organizó un evento interno para presentar los resultados del programa, y lo que había empezado como un experimento se convirtió en parte de la cultura de la empresa. Datanova, que un día casi se hundió por falta de escucha, ahora florecía porque había aprendido a oír. Y Marina, sentada al fondo del auditorio, observaba todo con esa mirada serena de quien sabe que la verdadera revolución nunca viene del grito, sino del gesto tranquilo de quien sigue adelante incluso cuando nadie cree. Esa noche, después del evento, Marina se quedó sola en la oficina por unos minutos. El edificio estaba en silencio, iluminado solo por las luces de emergencia y el suave resplandor de los monitores en modo de espera. Caminó por los pasillos vacíos y sintió un nudo en la garganta al pasar junto al antiguo armario donde guardaba los productos de limpieza. Abrió la puerta despacio, como quien revisita un lugar sagrado. El olor familiar a desinfectante y trapo húmedo aún estaba allí. Tocó el delantal doblado en la repisa y recordó cuántas veces lo había usado con las manos temblorosas, escondiendo el diploma debajo de la ropa. Se quedó quieta unos segundos, respirando profundo, y comprendió que aquel olor, que antes representaba humillación, ahora era un recordatorio de todo lo que había soportado. Era el perfume de la resistencia, de la dignidad silenciosa de quien sigue adelante incluso cuando el mundo parece no verla. De pronto, Diego apareció en la puerta, sorprendido de encontrarla allí. Le preguntó qué estaba haciendo y Marina solo respondió que estaba cerrando un ciclo. Él sonrió y le dijo que el servidor principal llevaba 30 días, sin ninguna falla, un récord absoluto en la historia de la empresa. Marina rió, con esa risa ligera de quien comprende el valor de cada conquista. Antes de irse, tomó el delantal y lo dobló con cuidado, colocándolo en una caja junto con el viejo cuaderno de notas. Dijo que quería guardarlos para recordar de dónde vengo, por si algún día lo olvido. Diego la observó en silencio, entendiendo que aquello no era nostalgia, sino gratitud. Luego apagó las luces y la dejó tener ese momento a solas. El momento de quien cierra una herida, pero deja la cicatriz visible como testigo de su propio camino. A la mañana siguiente, Datanova parecía más viva que nunca. El café del comedor tenía fila, las conversaciones eran ligeras y los rostros, antes tensos, ahora mostraban un brillo nuevo. Marina llegó temprano, como siempre, pero esta vez no para limpiar, sino para preparar una reunión con todo el equipo técnico. Sobre la mesa, extendió informes de rendimiento, gráficos y propuestas de nuevas mejoras. Hablaba con entusiasmo y el grupo la escuchaba con atención genuina. Era impresionante cómo su presencia había cambiado el tono de aquellas salas. Antes, cualquier reunión era un campo de egos. Ahora era un espacio de ideas. Felipe, que observaba desde el fondo, solo sonreía. Veía en ella algo que hacía tiempo faltaba en la empresa, la capacidad de inspirar sin necesidad de mandar. Cuando terminó la reunión, Marina agradeció a todos y recordó que el éxito no era suyo, sino de todos, los que habían elegido hacer lo correcto, incluso cuando parecía difícil. Ese mismo día, la historia de Marina llegó a los titulares. Un periodista de un portal de negocios publicó un artículo titulado "De limpiadora a gerente, la historia real que cambió la cultura empresarial mexicana". Las notificaciones empezaron a llegar una tras otra. El teléfono de la empresa no dejaba de sonar. Invitaciones para conferencias, entrevistas, reportajes. Marina se quedó atónita. No le gustaba ser el centro de atención, pero entendía el poder de aquella narrativa. Sabía que muchas personas, en silencio, vivían historias parecidas, talentos ocultos, voces silenciadas. Cuando Felipe le mostró el artículo impreso, ella solo dijo: "Si esto inspira a una sola persona a no rendirse,
ya habrá valido la pena. Y él respondió, va a inspirar a miles. En ese momento, Marina comprendió que lo que había comenzado como un intento de supervivencia se había transformado en algo mucho más grande, un movimiento silencioso de reconocimiento humano. En los días que siguieron, Marina trató de mantener su rutina con naturalidad, pero era imposible ignorar el impacto que su historia estaba causando. Recibía mensajes de personas desconocidas, de diferentes ciudades e incluso de otros países, contando que se habían sentido alentadas a seguir sus propios caminos. Algunas decían que habían dejado empleos abusivos, otras que habían vuelto a estudiar. Marina leía todo con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginó que su trayectoria pudiera tocar a tanta gente, y aunque todavía se sentía incómoda con la atención, había en ella un orgullo sereno, no por haberse vuelto famosa, sino por saber que la verdad, cuando se cuenta con honestidad, tiene fuerza propia. En medio de todo eso, seguía siendo la misma. Llegaba temprano, saludaba a todos por su nombre y almorzaba con el equipo en el comedor, como siempre. Nada de poses, nada de estrellatos, solo la misma sencillez de quien siempre creyó en el valor del trabajo genuino. Una tarde, mientras revisaba informes, Felipe entró en su oficina con 2 cafés y una expresión tranquila. Se sentó frente a ella y permaneció unos segundos en silencio, observando la pizarra blanca llena de notas y diagramas. Dijo que, al mirar todo aquello, pensaba en lo diferente que era Datanova de lo que había sido un año atrás, y que nada de eso habría ocurrido sin ella. Marina intentó cambiar de tema, pero él insistió. Le dijo que había aprendido más de ella que en 1909. Toda su carrera, sobre humildad, escucha y respeto. Ella rió y respondió que él simplemente había tenido el valor de cambiar. Felipe sonrió, miró por la ventana y comentó que pensaba en transformar el programa Ideas Abiertas en un modelo nacional. Marina pensó que era una excelente idea, pero añadió que solo tendría sentido si el espíritu seguía siendo el mismo, dar voz a quienes nunca fueron escuchados. Él asintió en silencio, como quien entiende que, a veces, las mejores lecciones no provienen de los libros, sino de las personas. Semanas después, Marina fue invitada a dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, el mismo lugar donde se había graduado tantos años atrás. Caminar nuevamente por los pasillos de la UNAM trajo una oleada de recuerdos. Recordó cuando creía que el mundo corporativo valoraría el mérito y el esfuerzo, y cómo la realidad la obligó a reaprender todo sobre la dignidad. Esa tarde, frente a un auditorio lleno de estudiantes, habló sobre el fracaso y el renacimiento, sobre el peso del silencio y el valor de continuar incluso cuando nadie cree en ti. Dijo que el conocimiento técnico es importante, pero que la verdadera diferencia está en no perder la humanidad. Cuando terminó, el público se puso de pie y la aplaudió. Marina sintió una emoción difícil de describir. No era orgullo, era gratitud. Salió de allí con el corazón ligero, como si hubiera cerrado un capítulo importante de su vida. De vuelta en Datanova, encontró a Felipe esperándola en su oficina. Él sostenía una pequeña caja de madera. Dentro había un nuevo gafete, con el logotipo rediseñado de la empresa y una inscripción que decía, «Por transformar con coraje». Marina sostuvo el gafete entre las manos, sintiendo un calor que no provenía del objeto, sino del significado detrás de él. Felipe explicó que había mandado hacer uno para cada empleado que participó en el programa Ideas Abiertas, como símbolo de que cada voz cuenta. Marina guardó silencio, conmovida por el gesto. Aquel gafete no era un premio, era un recordatorio de que nunca más volvería a ser invisible. Lo colocó sobre la mesa y pensó en todo lo que había vivido, la humillación, el valor, la redención.
Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que realmente había triunfado no era el sistema ni la tecnología, sino la fe en la capacidad de las personas para cambiar cuando se escuchan de verdad. Con el paso de los meses, la rutina de Datanova se estabilizó por completo. La empresa no solo se había recuperado de la crisis, sino que había superado todas las metas de rendimiento. Marina seguía al frente del equipo de ingeniería, pero su papel iba mucho más allá de resolver problemas técnicos. Se había convertido en una referencia silenciosa para todos los que buscaban sentido en su trabajo. Los empleados jóvenes acudían a ella para pedir consejo y siempre respondía con la misma calma: «Trabaja bien, pero nunca olvides ser humano». Esa frase sencilla terminó pegada en murales, repetida en reuniones e incluso impresa en las tazas del equipo. Para muchos, Marina era el ejemplo de que la competencia y la humildad pueden coexistir y que, en realidad, una no tiene sentido sin la otra. Ella observaba todo eso con una mezcla de orgullo y asombro, como quien aún se acostumbra a su propio destino. Un día, al salir del edificio, se cruzó con una nueva empleada de limpieza, joven, tímida, con el uniforme azul que ella misma había usado años atrás. La muchacha parecía nerviosa, cargando el balde y evitando la mirada de los demás. Marina se acercó, sonrió y le preguntó su nombre. Conversaron unos minutos y antes de despedirse, Marina le dijo: «No eres lo que dice tu gafete, nunca lo olvides». La joven sonrió sin entender del todo, pero guardó aquellas palabras con el mismo peso con que fueron dichas. Marina la observó alejarse por el pasillo, empujando el carrito lentamente. Fue como ver un reflejo del pasado caminando hacia el futuro, un recordatorio vivo de que el ciclo de la dignidad nunca termina. Y en ese instante comprendió que su historia no trataba solo de ascender, sino de abrir el camino para que otros también creyeran en sí mismos. Meses después, en una entrevista para una revista internacional sobre liderazgo e innovación, le preguntaron a Marina si cambiaría algo de su pasado, si le habría gustado evitar los años difíciles, el tiempo en que limpiaba pasillos mientras otros ocupaban los escritorios que alguna vez fueron suyos. Marina pensó unos segundos antes de responder. Había aprendido a no buscar respuestas rápidas para preguntas profundas. Dijo simplemente: «No, sin esos meses limpiando pisos, no sería la líder que soy hoy». La reportera guardó silencio, conmovida. Marina explicó que a veces la vida nos pone en el suelo justamente para que aprendamos a ver el valor de lo que está a nuestro alrededor. Dijo que, si hubiera seguido en la cima sin caer, tal vez nunca habría entendido lo que realmente significa liderar. No mandar, sino servir, escuchar, respetar, y que al final aquel uniforme azul fue el mejor maestro que había tenido. Cuando volvió a casa esa noche, se sentó en el sofá y miró la caja donde guardaba el delantal, el cuaderno y el diploma. Sonrió sola. Ya no había dolor ni resentimiento. Solo una gratitud madura, tranquila, que nacía de saber que todo había tenido sentido. Afuera, la ciudad seguía viva, ruidosa, llena de luces y gente corriendo como siempre. Pero dentro de ella, el silencio era de paz. Pensó en todo lo que había conquistado y en cuántas personas todavía luchaban por un simple reconocimiento. Cerró los ojos y antes de dormirse, recordó la frase que un día escribió para sí misma: «El talento no pide permiso, el valor no depende del cargo, el respeto transforma tanto a las personas como a las empresas». Y en ese instante, Marina supo, sin ninguna duda, que su historia no terminaba allí, solo volvía a comenzar de la manera más humana posible.